Hoy vamos a realizar una de las secciones favoritas del canal, Acciones Baratas, donde exploramos empresas que han bajado fuerte desde su pico de 52 semanas, pero que podrían estar frente a una oportunidad de oro. Si estás buscando ideas para invertir o simplemente quieres entender qué está pasando con alguna de las empresas más comentadas del momento, este video es para ti. Yo soy Alex y hoy vamos a hablar de 3 compañías que no podrían ser más distintas, pero que todas tienen algo en común. Han tenido un 2025 bastante movido y ahora podrían estar en la mira de muchos inversionistas. Empezamos con MongoDB. Si no la conoces, Mongo es una empresa de software que desarrolla una base de datos moderna y muy flexible. A diferencia de las bases de datos tradicionales, Mongo guarda la información como si fueran documentos, algo muy útil en el mundo de hoy, donde los datos no siempre son tan estructurados. Durante el boom de la inteligencia artificial hubo muchísimo optimismo. Muchos pensaban que la demanda por software como el de MongoDB iba a explotar. Y por un tiempo así fue. Desde noviembre del 2022 hasta febrero del 2024, sus acciones se dispararon más de un 200%, tocando un máximo de $500 por acción. El problema, desde ese pico la acción ha caído más de un 60%. Pero ojo, Mongo no ha dejado de crecer. En su último reporte de ganancias sorprendió al mercado con ingresos de 549 millones, un aumento del 22% más que el año anterior, y ganancias por acción de $1, muy por encima de los 66 centavos que esperaba el mercado. Además, elevaron su pronóstico de ventas para todo el año fiscal, que termina en enero del 2026. Ahora esperan unos 2.270 millones de dólares. Esa confianza gustó al mercado y la acción subió más de un 12% tras el anuncio. MongoDB tiene más de 50.000 clientes, incluyendo el 70% de las empresas del Fortune 100, y compite con gigantes como Oracle, Amazon y Microsoft. Y lo más interesante es que su producto estrella, Atlas, está empezando a generar más ingresos. Eso lo posiciona muy bien para el futuro, especialmente en esta era impulsada por la IA. Antes de pasar con el análisis gráfico, te invito a que formes parte de esta comunidad, suscribiéndote y regalándonos un like. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de MongoDB. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 5%. En el gráfico, Mongo venía un canal bajista, el cual rompió con fuerza luego de sus earnings. Podría tocar nuevamente la parte alta del canal bajista para seguir avanzando. Si fuera a empezar una posición, la esperaría que regrese a su media de 50 sesiones, cerca de los 177, pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. Un punto positivo es que el MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista, pero el RSI se encuentra ya en terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Mongo tiene un fair value de unos $185 por acción. En otras métricas, Mongo tiene un price sales de 8,1, menor a su media de 5 años, y un forward de 73,14. Actualmente los analistas le dan a MongoDB una calificación de compra, con un precio objetivo de 267,85. Otro dato positivo es que la mayoría de los bancos de inversión subieron su calificación de las acciones luego del reporte. Ahora pasemos con una marca que seguro conoces, o al menos has visto en los centros comerciales, Lululemon. Esta empresa canadiense se ha hecho famosa por su ropa deportiva de alta calidad, especialmente en el segmento premium. Leggings, top, chaquetas, tapetas de yoga e incluso botellas de agua, todo con un enfoque en comodidad, diseño y funcionalidad. Lululemon tiene más de 700 tiendas en todo el mundo y más del 90% de sus ingresos provienen de sus tiendas propias y su e-commerce. Pero este 2025 no ha sido su año. Tras su reporte más reciente, las acciones cayeron más de un 19% en un solo día. ¿Qué pasó? La compañía presentó unas proyecciones flojas para el segundo trimestre, donde esperan ingresos de 2.540 a 2.560 millones y ganancias por acción entre 2,85 a 2,90, ambas cifras por debajo de lo que esperaban los analistas del mercado.
El CEO fue claro: el consumidor estadounidense está siendo más cuidadoso con sus decisiones de compra, y eso se nota en las visitas en tiendas. Pero no todo es negativo. Lululemon tiene una situación financiera muy sólida de 1.300 millones en efectivo y cero deuda. Además, los ingresos en el trimestre crecieron un 7%, alcanzando los 2.370 millones, con ganancias por acción de 2,60. Si la empresa logra adaptarse al nuevo entorno, podría ser una acción para seguir de cerca. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de Lululemon. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 30%. En el gráfico, Lululemon ha estado en un canal lateral y luego de esta fuerte caída después de sus earnings la podríamos esperar para ver si toca el suelo del canal, cerca de los 247. Otros dos puntos que tienes que considerar y que no me gustan en el gráfico es que está haciendo el famoso cruce de la muerte, y este es cuando la media de 50 periodos cruza por debajo de la de 200 periodos, lo que puede significar más caídas. El MACD está haciendo un cruce bajista y el RSI cerca del terreno de sobreventa. Según Morningstar, Lululemon tiene un fair value de unos $315 por acción. En otras métricas, Lululemon tiene un PER de 18,3, menor a su media de 5 años, y un forward PER de 17,42. Actualmente los analistas le dan a Lululemon una calificación de compra con un precio objetivo de 318,64. Antes de pasar con la siguiente acción, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Y cerramos con una empresa que ha sido protagonista del boom en los tratamientos para bajar de peso, y hablamos de Novo Nordisk. La conoces por sus productos como Ozempic y Wegovy, que se han vuelto populares no solo para la diabetes, sino también para el manejo de la obesidad. De hecho, Novo Nordisk es una de las grandes jugadoras en este sector, junto a Eli Lilly. Este año la acción de Novo cayó más de un 14% en sus primeros meses, lo cual ha sorprendido a muchos, pero desde su último reporte de ganancias ya ha rebotado más de un 28%. No vamos a profundizar en todos los detalles aquí, porque ya te tengo un video listo, completo, analizando a fondo a la empresa, que te dejo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.